Pues muy buenas tardes a todos. Si están de acuerdo por respeto al tiempo de los demás y por la puntualidad que queremos en este momento transmitirles, vamos a arrancar con este webinar. Agradecemos a todos su presencia. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y vamos a dar por iniciado nuestro tema del día de hoy, titulado Implicaciones a la importación sobre la reciente modificación al anexo 2.41 de las reglas generales en materia de comercio exterior. Como bien saben, ha sido un tema muy controversial en los últimos días y bueno, el día de hoy tenemos unos ponentes muy especiales, muy preparados, con amplio expertise en el tema. Y bueno, dentro de los interrogantes que vamos a estar resolviendo el día de hoy, bueno, pues tocaremos temas evidentemente respecto a las normas. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la eliminación ya de la carta de no comercialización? ¿Cómo es que las CIMEX van a estar llevando todo este tema? Es evidente que sí estaba haciéndose un mal uso de esta exención de cumplimiento. Y finalmente, ¿cómo es que el etiquetado de origen pudiéramos que consideramos o no que vaya a ser la solución a este problema de la norma? Entonces, tengo el agrado de presentarles el día de hoy a tres ponentes de gran calado, como se los comentaba, el licenciado Gerardo, el licenciado Jorge y finalmente el licenciado Rodolfo. Primeramente me voy a permitir presentarles al licenciado José Gerardo González Cedillo. Él es socio fundador de la firma Sergen Consultoría Legal. Su formación académica es como licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Contemporánea Mondragón. Él obtuvo una titulación por excelencia académica, fue panelista expositor en el KnowledgeNet 2017 de la Asociación Internacional de Expertos en Privacidad. Fue ganador de este certamen con el Premio de Innovación y Buenas Prácticas de Protección de Datos organizado por el INAI. Se encuentra certificado también en gestión de riesgos bajo el estándar internacional ISO 31000 por el Centro Profesional de Evaluación y Certificación. Es egresado de la maestría en Derecho Aduanero, obtuvo la condecoración de la medalla Miguel Febres Cordero por obtener el mejor promedio de su generación por parte de la Universidad de La Salle, Campus Campestre en León, Guanajuato. Él será uno de nuestros grandes ponentes del día de hoy. Posteriormente, tengo el agrado también de presentarles al licenciado Jorge. El licenciado Jorge actualmente es director de operaciones de YEA Inteligencia Aduanera. Su formación académica es como licenciado en Relaciones Comerciales. Es especialista él con más de 17 años ya de experiencia en el tema de comercio exterior y aduanas. Cuenta también con un posgrado de Comercio Exterior por la Universidad Virtual Tributaria de Comercio Exterior y una maestría en Derecho Aduanero. Ha ocupado múltiples posiciones dentro del Servicio de Administración Tributaria, tiene amplia experiencia con parte de la autoridad. En la aduana de Nuevo Laredo comenzó su trayectoria académica como verificador de mercancías. Posteriormente participó también en la aduana de Querétaro dentro de la sección aduanera. En la aduana de Guanajuato, posteriormente como jefe de departamento de operación aduanera, como encargado de la aduana, como jefe de departamento del Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Posteriormente se integró ya a la industria privada dentro de la agencia aduanal bien nombrada aquí en Guanajuato, DICEX, como coordinador de operaciones. Y como les comentaba, actualmente está como director de operaciones en YEA Inteligencia Aduanera. Ha contado con diversas conferencias impartidas en el tema de clasificación arancelaria de mercancías y despacho aduanero de las mismas. Y bueno, pues como bien lo saben, 17 años de experiencia se dicen fácil, pero en el mercado sin duda nos va a poder aportar mucho el día de hoy. Finalmente tengo el agrado de presentarles al doctor Rodolfo Alcacio. Su formación académica es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León y por la Universidad de Deusto Bilboa, España. Tiene una maestría en Fiscal por la Universidad de León. Tiene una especialidad en Praxis en el Juicio de Garantías, también por la Universidad de León. Posteriormente cursó una maestría en Derecho Aduanal, coincidentemente con nuestros ponentes, un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y finalmente un doctorado en formación didáctica por el Colegio de Investigación Educativa. Cuenta con diversos diplomados en la materia, experiencia en comercio exterior,
en contratos y actualmente ha impartido diversos números de cursos y seminarios, así como catedrático en distintas universidades. Universidad de León, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de La Salle. Actualmente también participa en distintas instituciones en el parte del cóctel fiscal, así como en el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, ahora llamada INDEX. Sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida a nuestros tres ponentes y por favor sean todos bienvenidos a nuestro webinar Implicaciones a la importación sobre la reciente modificación al anexo 2.4.1. Sean todos bienvenidos. Adelante, licenciado Gerardo. Muchas gracias, Mar, por la excelente introducción. Primeramente, a todos aquellos que ya están familiarizados con esta dinámica que nos viene marcando la autoridad desde el pasado 1 de octubre, pues bueno, tiende a complicar el panorama de las importaciones, ¿no? Una facilidad que ya no está, una tendencia quizás a fiscalizar un poquito mejor, a garantizar la seguridad o la salubridad o la calidad de los productos que entren a territorio nacional, quizás desde la perspectiva que ellos exponen dentro de los motivos dentro de los cuales deciden eliminar estas facilidades, pudiéramos pensar que hay cierta nobleza por parte de la autoridad. Pero ¿cuál es la realidad? Quizás nos hacemos varias preguntas en el medio, quisiéramos pensar que están favoreciendo a algunos almacenes generales de depósito, estaríamos pensando que a lo mejor las posibles alternativas de solución no son tan viables. Veamos, comencemos a explicar qué fue lo que pasó. Cuando nosotros vemos la publicación del Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre del presente año, nos encontramos con este acuerdo en el cual, bueno, ya se venía gestando anteriormente, pero inicia su vigencia, de tal suerte que, bueno, el punto a discutir para el presente webinar es la derogación de las fracciones 7, 8 y 15 del numeral 10 del anexo 2.41 del acuerdo por el que la Secretaría de Economía emitía reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Quienes no estén familiarizados con ello, vamos a proceder a desglosar lo que estaba en dicho numeral. Cuando nosotros estábamos ya enfocados en la operación, ¿cuál era la realidad? ¿Qué era lo que nosotros estábamos encontrando? Bueno, las fracciones 7, 8 y 15 del numeral 10 del anexo contemplaban la facilidad de no acreditar el cumplimiento de diversas normas de información comercial en el momento de su cruce de la aduana. Entonces las mercancías, digamos, tenían esta facilidad de poder transitar por territorio nacional, no interrumpir la operación, poder de alguna manera cumplir con los procedimientos de entrega, cumplir con los procedimientos de contrato. El comercio exterior exige que los tiempos sean muy bien medidos, la logística vive de eso. Entonces, cuando Felipe Calderón en el 2008 emite este decreto por el cual obliga o exhorta a la autoridad a que brinde facilidades, bueno, aquí en el anexo se encontraba una posibilidad de exentar el cumplimiento de momento, porque cuando tú emitías una carta bajo protesta de decir verdad, en la que te comprometes como importador a cumplir con las regulaciones no arancelarias consistentes en el cumplimiento de NOM, la autoridad, a la hora que veía esa carta adjunta al pedimento, decía, ok, vas a cumplir después con las normas oficiales mexicanas. La pregunta era, ¿la vas a comercializar o la vas a utilizar para un proceso productivo? ¿La vas a utilizar para para prestar tus servicios, para incorporar a un producto terminado? ¿Para qué la vas a usar? Y la respuesta era que el importador hacía uso de esta facilidad para usarlo como un producto que efectivamente no estaba destinado a
causar un mayor impacto y no estaba destinado a una comercialización, sino que él absorbía los riesgos, incorporaba la mercancía dentro de su proceso productivo o lo usaba para realizar la prestación de sus servicios, ¿no? Ahí inclusive ese permiso se otorgaba a las personas físicas. Entonces, al momento en que la Secretaría de Economía se pone a analizar este panorama con el cual esta facilidad se estaba otorgando en demasía, bueno, se dio cuenta que 2.2 millones de operaciones se utilizaron bajo el esquema de dar esta facilidad a lo largo de todo el año 2019. Y entonces dijeron, oye, ¿será que todos ellos están conscientes de que tienen que cumplir con la NOM? ¿Será que todos ellos son sujetos de auditoría? ¿Será que todos ellos me están diciendo la verdad? ¿O posiblemente están abusando de esta facilidad? Entonces, la preocupación real de la Secretaría de Economía de primera mano, lo que ellos estiman y juran, es que hoy existe mercancía en el país que no le brinda la información sobre las características del producto a los usuarios, de tal forma que, bueno, en su propio idioma ellos no puedan saber que la mercancía posiblemente sea confiable o que sea salubre, que tenga la posibilidad de no poner en riesgo su integridad física y con ello cumplir algunas de las funciones que propiamente tiene la aduana, ¿no? Que la aduana, más allá de cobrar impuestos, pues garantiza la seguridad interna. De tal suerte que, bueno, dentro del contenido de la propia, del propio numeral 10 del anexo de las NOMS, podíamos nosotros presumir desde el espectro de la autoridad que estaban utilizando estos supuestos para evadir las regulaciones. Sí, yo sé que tengo que cumplir, manifiesto bajo protesta de decir verdad y entonces muy abajo de la mesa voy a comercializarlo o lo declaro como merma o le doy la vuelta. Los mexicanos por excelencia somos muy creativos, entonces la autoridad es peligroso que ya esté presumiendo que estamos evadiendo las regulaciones. El principio de presunción de inocencia en este momento se está acabando, ¿no? Y entonces resulta interesante ver qué es lo que decía ese numeral. En ese numeral, como les estábamos comentando, las mercancías que sean importadas para ser utilizadas directamente por la persona física para un uso directo y que no van a ser destinadas posteriormente a la comercialización, deben anexar una declaración bajo protesta de decir verdad que no se van a comercializar, porque esa mercancía forma parte de su actividad empresarial y tienen que señalar entonces el lugar en donde se va a utilizar dicha mercancía. Pasa algo muy similar cuando transitamos de fracción, cuando las mercancías sean importadas para usarse en la prestación de servicios profesionales o cuando se lleve a cabo el uso de la mercancía para incorporarlo en refacciones a la maquinaria productiva o usarlo como materiales, partes o componentes que se van a incorporar a un proceso industrial y por tanto van a modificar la naturaleza de dichos materiales, es decir, va a dar un salto arancelario, no tiene caso que nosotros auditemos esa mercancía. Pero lo cierto es que al igual que estas otras causas por las cuales el importador pudiera exceptuarse del cumplimiento, tenían que anexar esta carta y ojo, voy a hacer mucho énfasis, manifiestan bajo protesta de decir verdad. Entonces, la autoridad seguía teniendo, quien dice, el sartén por el mango, ¿no? Tenía el control de poder verificar su cumplimiento en todo momento. También la fracción octava nos decía, ok, si el importador va a enajenar a personas morales la mercancía, pero estas personas morales la van a destinar la mercancía para la prestación de servicios profesionales,
siempre y cuando no se vaya a comercializar o no se vaya a exponer a esa mercancía al público en general, podríamos tener la certeza de que si llegara a haber un impacto con estas mercancías, el impacto iba a ser controlado. Vuelvo a decir lo mismo, la naturaleza de la facilitación y del control se seguía cumpliendo. Incluso cuando la mercancía sea importada para destinarla a procesos de acondicionamiento, volvemos a decir que podemos decir las marcas, las, las situaciones comerciales podían estar exentas de cumplimiento siempre y cuando no se vayan a ofertar al público sin antes cumplir con las normas oficiales mexicanas. ¿De acuerdo? Seguíamos diciendo en la fracción séptima y en la octava que el impacto que a la Secretaría de Economía le interesaba evitar era que la mercancía saliera del espectro del importador. Si alguien tuviera que sufrir un impacto por falta de salubridad, falta de seguridad o falta de calidad de los productos, sería el propio importador. Y además, la Secretaría pudiera auditar que están cumpliendo con la normatividad porque tienen una manifestación bajo protesta de decir verdad anexa al pedimento. Entonces aquí volvemos a decir que para que sea procedente esta facilidad, el importador tiene que señalar el domicilio en donde se va a destinar el uso y que van a cumplir con las normas oficiales mexicanas de información comercial antes de ser ofrecidas al público. Entonces decías, ok, si tú estás utilizando esta facilidad aduanera para agilizar los procesos logísticos y además tienes la facultad de auditarlo después porque tienes una manifestación bajo protesta de decir verdad, ¿cuál es el verdadero problema de que siga manteniéndose esta facilidad? Veíamos entonces la fracción 15 y la fracción 15 va destinada a mercancías destinadas a permanecer en las franjas y regiones fronterizas del país. Por ahí la fracción 15, más bien, estaba enfocando cuáles eran consideradas las franjas y regiones fronterizas del país. De tal suerte que, bueno, la operación sigue estando rastreable. Cuando nosotros analizamos el contenido previo a la derogación, pues de momento decimos la autoridad sigue teniendo el control de la operación. Entonces, incluso selecciona algunas normas oficiales mexicanas que sí pueden tener acceso a esta facilidad y otras que en definitiva y por su importancia no iban a tener acceso a esta facilidad porque aun y cuando no se comercializaran pudieran constituir un riesgo para el propio importador en caso de que no se estuviera comercializando, ¿no? Y entonces eso era lo que decía el anexo 2.41. De tal suerte que, bueno, nos queda el esquema en el que la autoridad presume que estamos evadiendo la regulación. Y nos queda la espinita de decir, ok, dentro de ese monto que nos menciona la autoridad dentro de su exposición de motivos, 2.2 millones de operaciones amparadas con el concepto de utilizar una carta de no comercialización, jamás nos está diciendo cuál porcentaje es el número de importadores que incumplen con las NOMS. Simplemente te está diciendo, se usó y quizás me están evadiendo la regulación. Y entonces no nos queda claro de momento qué es lo que la Secretaría vio para eliminar esta disposición que otorgaba facilidades, porque lejos de
es decir, que quiere resguardar o que quiere conservar el control logístico del cumplimiento de la regulación no arancelaria, la autoridad pareciera que está entorpeciendo la operación a propósito. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo a un lado en este esquema, planteando eso como una introducción, este es el panorama propuesto por la autoridad para dar solución. Dentro de la parte operativa, nuestro compañero Jorge Montes de Oca ha visto este panorama propuesto por la autoridad para dar solución, de tal suerte que en breve voy a ceder el micrófono para que él nos explique un poquito mejor cuáles eran los esquemas que la autoridad estaba proponiendo y si estos eran viables o no eran viables y qué es lo que se está viendo actualmente ya en este transcurso de días que se está implementando este cambio. Adelante, Jorge. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los audientes por estar acompañándonos. Pues básicamente la autoridad, antes la Secretaría de Economía, pues otorgaba esta facilidad en donde podríamos importar las mercancías, anexar una carta de no comercialización para que pudiera introducirse a territorio nacional. Y una vez en territorio nacional, con esta carta de no comercialización, nosotros manifestábamos nuestra voluntad o nuestra obligación de poder cumplir en un momento determinado con normas oficiales mexicanas de etiquetado. Muy en particular vamos a hablar de las normas oficiales mexicanas de etiquetado. Entonces, el 1 de este mes, la autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, decide emitir un decreto en el que reforma nuestro anexo 241 y dice, a partir del día de mañana, este decreto es así de tajante, a partir del día de mañana, nadie acota muchísimo la posibilidad de poder utilizar la carta de no comercialización y pone dos escenarios básicamente nuevos, de alguna manera, y un poco complejos de cumplir. Porque el primero es básicamente un etiquetado en origen. Te dice, bueno, la primera opción que tienes para que tú cumplas con estas normas de etiquetado es que desde el origen de tu proveedor básicamente ponga tus etiquetas que cumplan con esta norma. Y una vez que tu mercancía llegue a los puertos o llegue a los aeropuertos o esté en las fronteras, entonces una unidad de verificación va a revisar que efectivamente estás cumpliendo con la norma. Te va a dar un dictamen de cumplimiento para que tú a su vez puedas anexar ese dictamen de cumplimiento a tu pedimento y sea como la carta de entrada a territorio nacional de la mercancía. ¿Qué es lo que pasa con esta posibilidad? Por principio es compleja porque tú tienes que mandar las etiquetas o la información a tu proveedor. ¿Ok? Y entonces ahí el proveedor, obviamente los gastos que genere por esta etiqueta, puede haber algunos que lo puedan hacer sin ningún problema, puede haber otros que no lo puedan hacer. Recuerden que estas normas oficiales mexicanas de información comercial deben de estar directamente posicionadas en el producto, no se pueden caer, no se pueden quitar, deben de ir impresas, pegadas o presentadas de alguna forma que no sea susceptible de alterarse la información que venga ahí. Entonces, la primera complejidad es esa, ¿no? Que el proveedor me ponga las etiquetas, que me las ponga correctamente, que se las ponga a mi producto, porque pues, el mismo proveedor puede ser que mande mercancías a Panamá o a Estados Unidos o a donde sea, ¿no? Y por ahí en una de esas se equivoca, pone etiquetas distintas y bueno, ya cuando llegue aquí a territorio nacional, pues todo el previo que hice para cumplir con esto, pues no va a servir de mucho o no va a servir de nada, ¿no? Esta es la primera opción que me pone la autoridad. Etiquétalo en origen. Cuando llegue a territorio nacional, haces un contrato con una unidad de verificación, que obviamente te va a cobrar, es un contrato costoso, y ellos te van a dar de alguna manera tu dictamen para que puedas entrar con tu mercancía a territorio nacional. Si la unidad de verificación determina que tu etiquetado está incorrecto,
¿Qué pasa? Pues que no vas a tener dictamen y que tu mercancía se va a tener que almacenar. Esa es la primera opción que me da la autoridad. Etiquétalo en origen, pero ya sabemos que dentro de la práctica del comercio eso conlleva algunas complejidades, ¿no? No es tan fácil como decir, pues bueno, la etiquetas en origen y ya con eso cumples. Lo siguiente, que puedas cumplir con esta obligación en territorio nacional, y para eso te da dos opciones. La primera que nos pone es que tú puedas cumplir en un almacén general de depósito. En un almacén general de depósito que aparte esté acreditado como una unidad de verificación. No solamente que sea un almacén general de depósito, aparte que esté acreditado como una unidad de verificación. Entonces, tú puedes, obviamente también tienes que hacer un contrato con el almacén general de depósito para que puedan recibirte tus mercancías, con otra complejidad aquí, que hay muchas mercancías que no se pueden introducir a un almacén general de depósito, entre ellos el textil, el calzado, las llantas y cosas que forzosamente necesitan etiqueta. Entonces, ¿a qué me orillan? Pues a cumplir básicamente o en origen o tenemos otra opción que ahorita les voy a platicar. Entonces, pues básicamente también es complejo de poder cumplirlo. ¿Qué es lo que necesito anexarle a la autoridad? Pues adjuntar el pedimento de importación. Aquí entendemos que la mercancía se va a introducir al territorio nacional sin cumplir con la norma de etiquetado para que viaje directamente a un almacén general de depósito. Esa es la condicionante y eso es como funciona cumplimiento en el almacén general. Una vez que llegue al almacén general de depósito, acreditado como UVA, ellos te expedirán tu constancia de conformidad, en donde te van a decir, está perfecto, tu mercancía cumple, y entonces ahora sí puedes hacer uso de ella, ¿no? Una vez etiquetada. Deberás adjuntar el pedimento de importación con el que se introdujo la mercancía, y pues básicamente los nombres del importador, el domicilio, etcétera, ¿no? Siempre ahora, en lugar de la carta, vamos a tener que estar declarando el contrato que hicimos con el almacén general de depósito y pues obviamente cumplir con todos los requisitos de etiquetado. Ese es uno de los factores para poder cumplir en territorio nacional. Pero la cosa es más compleja. Ahorita les voy a platicar una situación porque ahorita que les diga cuántos almacenes generales de depósito acreditados como UVA existen en todo el territorio nacional, se van a ir para atrás. Es de risa, en verdad. Y la otra posibilidad que tengo es el cumplimiento en el domicilio particular. Mis mercancías yo las importo, declaro en mi pedimento un identificador, que es el PB, en donde voy a trasladar mis mercancías ya importadas a mi domicilio particular. Y en mi domicilio particular hago el contrato con una unidad de verificación para que vaya a mi domicilio y pueda revisar mis mercancías que cumplan con el etiquetado. Mientras tengo esta visita de la unidad de verificación, no puedo mover las mercancías de mi almacén. Básicamente tienen que permanecer ahí hasta que llegue la unidad de verificación y me dé, digamos, como el visto bueno o el dictamen de que ya puedo hacer uso de ellas. Pero aquí tiene una complejidad o es una norma un poco o muy discriminatoria, porque dice, solamente vas a poder trasladar tus mercancías a un domicilio particular siempre y cuando tengas más de 2 años con tu padrón de importadores, o sea, las personas que tienen 1 año con 6 meses importando no lo pueden hacer, independientemente de que sean grandes importadores, no lo pueden hacer. Y otra situación importante, debes de haber importado más de $100,000 durante los 12 meses anteriores a cuando quieras importar tu mercancía con esta nueva disposición. Entonces, básicamente es una norma, ya les digo, discriminatoria porque, pues, si no cumples con estas dos condiciones, no puedes hacer uso de esta situación de poder cumplir con la norma en tu domicilio particular. Y bueno, pues ya nada más tienes que adjuntar el pedimento de importación, copia del contrato con la unidad de verificación, poner el folio del contrato,
la clave de identificación de la uva, la fecha en que se va a programar la verificación y el domicilio en donde se van a encontrar las mercancías. Bueno, ¿y qué pasa si me llevo mis mercancías, cumplo con estas dos posibilidades y me llevo mis mercancías a mi domicilio, pero el cumplimiento lo puedo hacer hasta después de 30 días que llegan mis mercancías al domicilio que las importo? Aquí la autoridad te va a sancionar de manera severa y básicamente dice, si no cumples con el etiquetado en un periodo de 30 días, no vas a volver a poder utilizar esta posibilidad durante los 12 meses siguientes al que existe la importación. Entonces son tiempos que no dependen necesariamente o propiamente del importador, también dependemos de los tiempos, de las cargas de trabajo que tienen las unidades de verificación, de los costos que me va a implicar si la unidad de verificación no está dentro de mi estado, de mi circunscripción. Entonces tengo que pagarle viáticos al inspector para que vaya a revisarme en mi domicilio. Recomendaciones que desde ahorita ya vayan averiguando en dónde están las unidades de verificación más cercanas a sus domicilios y cuánto es lo que están cobrando, ¿no? Este es el panorama de cumplimiento, tanto el etiquetado en origen como el etiquetado en territorio nacional. Obviamente también tenemos que puede llegar la mercancía a un puerto, puede llegar la mercancía a un aeropuerto, permanecer ahí almacenado, etiquetar ahí y contratar los servicios de mi unidad de verificación para que yo pueda despachar o liberar mi mercancía. Entonces, los dos escenarios son complejos, los dos escenarios son, con la práctica, me imagino que se podrán ir haciendo de experiencia para que este sistema funcione mucho mejor. La realidad es que ahorita no está funcionando porque las unidades de verificación están obviamente con unas cargas de trabajo impresionantes porque, como les digo, esta disposición entró en vigor de un día para otro, no nos dieron chance ni tantito de prevenirnos, de tomar algunas consideraciones. Entonces, es importante conocer los panoramas, conocer cómo es que puedo cumplir. Al final de cuentas, todo es cumplimiento, ¿no? Y con una sola situación, que es poder cumplir con una norma oficial mexicana etiquetada. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta obligación, recordemos que de acuerdo al decreto que emite la Secretaría de Economía, esta obligación se tiene que cumplir cuando la mercancía arribe al territorio nacional. Así es el acuerdo de normas. En cuanto a la mercancía arribe al territorio nacional, se tiene que dar cumplimiento con las NOMS. Había algunas excepciones. Había unas situaciones en donde, como ya platicamos, podía introducirse al territorio con esta carta de no comercialización y ahora con esta etiquetado en origen o con la acreditación de la uva, ¿no? Con los dictámenes de cumplimiento y con las constancias de conformidad. En realidad, esta situación no quiere decir que haya excepciones. Anteriormente, antes del 1 de octubre, había algunas excepciones que ya desaparecieron por completo, pero la obligación originaria sigue existiendo de acuerdo a nuestra legislación vigente. El hecho de que se hayan dado facilidades hasta antes del 1 de octubre, pues bueno, hubo quien las estaba utilizando de manera correcta, hubo quien declaraba o hacía de su carta de no comercialización un instrumento de facilidad para poder cumplir posteriormente con la norma. Y pues lamentablemente hubo quien no lo hizo de esa manera, ¿no? Y por eso es que ahora cabe muy bien el dicho de pues, que pagan justos por pecadores, porque ni todas las empresas hacían mal las cosas, y por aquellos que las hacían de manera incorrecta, pues estamos ahora con estas circunstancias de, en la actualidad, embarques detenidos en las aduanas sin poder liberar su mercancía, acarreando costos logísticos, acarreando costos comerciales que van a impactar directamente en las empresas. La siguiente, por favor. De tal manera que, ¿qué documentos necesito para poder hacer un contrato con una unidad de verificación?
Si es lo primero que, esto es forzosamente, esto lo van a tener que hacer todas las empresas, excepto las que tengan programa IMEX y las PROCEC, porque están exceptuadas de esto, ¿no? Pero los demás, los que no tenemos ningún programa de promoción, vamos a tener que hacer un contrato con una unidad de verificación, en donde pues, los documentos básicos es el acta constitutiva, poder notarial, el alta ante la Secretaría de Crédito Público, el RFC de la empresa, comprobante de domicilio y decirle también a la unidad de verificación, en caso de que pueda yo llevar mis mercancías a mi domicilio, pues en dónde van a estar las bodegas y los almacenes para dar cumplimiento con esta norma. Siguiente, por favor, Gerardo. ¿Qué documentos necesito para una solicitud a la UVA? Y aquí es importante, es el formato de la solicitud debidamente llenado y la proforma del pedimento, y ahí es donde se empieza a complicar aún más la situación. Porque una vez que yo tengo la proforma del pedimento, que le tengo que dar a la unidad de verificación, ya no le puedo hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo haga la proforma del pedimento, bueno, el agente aduanal haga la proforma del pedimento, con los datos que yo le estoy proporcionando, esa información, tal cual como venga en la proforma, va a viajar hacia la Secretaría de Economía y después va a viajar hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y entonces, si yo le hago alguna modificación a ese pedimento, ese folio con el que yo di paso a mi solicitud se va a invalidar. Entonces, esa es otra de las cosas que, digamos, pone una traba aún mayor a las operaciones, ¿no? Como ya no me das oportunidad ni siquiera de equivocarme y entonces, ahora, si por algún error en mi proforma de pedimento tengo que hacer una modificación, pues tengo que volver a hacer todo el proceso para que me des mi dictamen, ¿no? Entonces, es una de las situaciones que van en contra, digamos, de la operación, van en contra de las facilidades, que de alguna manera yo ya no sé si estas son facilidades o de plano ya también un poco de freno a esos abusos. Tenemos que también adjuntar mi factura comercial y por último mi packing list. Estos son los documentos que necesito para hacer mi solicitud ante la UVA, ¿no? La Unidad de Verificación Aduanera. Continuamos. Y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Porque si bien la aduana me dice, tienes 30 días solamente para etiquetar, ya sea en un almacén general de depósito o en o en tu domicilio, ¿no? Solamente 30 días. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La solicitud de la UVA se ingresa al sistema, digamos, el mismo día en que el cliente le manda los documentos a la unidad de verificación. Todos los documentos que le envían a la unidad de verificación hasta antes de la 1 de la tarde, ese mismo día la unidad de verificación los envía a la Secretaría de Economía. Ese mismo día. Ajá. Si después, por cualquier cosa, entran después de la 1 de la tarde, las 13 horas, ya se van a ir hasta el siguiente día. Entonces ahí ya tenemos, digamos, si lo meto después de las 13 horas, ya mis tiempos se empiezan a desfasar y ya mi trámite tendría un día de retraso, ¿no? La aprobación de la solicitud, este proceso pues básicamente depende por completo del SAT y en teoría se están tardando un día hábil, pero la realidad es de que no. La realidad es de que al SAT le está tomando cuando menos 3 días poder dar esta aprobación de la solicitud. Si el SAT de alguna manera encuentra algún error en cuanto al llenado de la solicitud, te va a rechazar la información. Entonces ya empieza la situación a convertirse en un problema de tiempos, en un problema de formatos, porque te la va a rechazar, pero le va a avisar a la UVA y la UVA te tiene que avisar todavía a ti que hay errores, ¿no? Importante al momento del despacho, estamos hablando de cuando la mercancía se va a etiquetar en territorio nacional, el despacho no se modifique la proforma del pedimento, de lo contrario la solicitud queda invalidada, toda vez que el SAT la registra de la manera en que inicialmente se dio trámite al proceso. Una vez despachada la mercancía en alguna frontera, en algún puerto marítimo o en algún aeropuerto y viaje hacia un almacén general de depósito o hacia tu domicilio, solamente tienes 30 días para etiquetar la mercancía y
esos 30 días también son para que la unidad de verificación vaya a tu domicilio y te dé la aprobación o te dé el dictamen correspondiente sobre las mercancías que estás importando. Entonces, son 30 días que vas a tener que trabajar a marchas forzadas para poner la etiqueta, para solicitar la verificación y para que te den el dictamen. Una vez que tengas el dictamen, entonces ya hasta el momento en que el dictamen sea aprobatorio, puedes disponer de la mercancía. Oye, pero y si no cumplo en estos 30 días, pues no vas a poder usar esta modalidad dentro de los 12 meses siguientes. Hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar ahora sí que a marchas forzadas, ¿no? Ya que la mercancía fue liberada, puedes disponer de ella para el proceso al que tú las destines, ya sea tu consumo, ya sea para algún proceso de transformación, reparación, etcétera, ¿no? Ya eres libre de utilizar la mercancía como te plazca, pero hasta ese punto 5, la realidad es que hay que ser muy organizados, muy capacitados en cuanto a qué es lo que me va a pedir la UVA y ser muy cuidadosos en el llenado de todos los documentos. ¿Me ayudas con la siguiente, Gerardo? Adelante. ¿Cuáles son los documentos que obtengo? El dictamen de cumplimiento, que es cuando la mercancía, este dictamen de cumplimiento, digamos, es el documento que tú debes de anexar al pedimento. Ahí va a venir una acreditación por parte de la unidad de verificación, en donde básicamente va a decir, esta mercancía sí cumple con este etiquetado, cumple de manera correcta y entonces ya se puede hacer uso de ella, ya se puede importar. Y el otro documento que se puede obtener es la constancia de conformidad, que básicamente es también una inspección que va a hacer la unidad de verificación para determinar si tu etiqueta, si tu empaque, si tu instructivo o tu garantía cumplen con la norma oficial mexicana de etiquetado y pues por consiguiente podrías hacer uso de esa mercancía hasta que tuvieras esta constancia de conformidad. ¿Por qué son importantes tenerlos? Pues porque básicamente deben de estar anexados al pedimento, ¿no? Recuerda que siempre en cualquier operación que tengas de este tipo, de mercancía que tenga que cumplir con una norma oficial mexicana de etiquetado, de información comercial, siempre, en todo momento, debes de poner tu contrato, tu folio, para que la mercancía pueda introducirse al territorio nacional. Entonces, estos son los dos documentos que voy a obtener de mi unidad de verificación. Estos son los documentos indispensables, porque digamos es con lo que ya estás dando cumplimiento. Anteriormente no teníamos estos dos posibilidades. Había para algunas mercancías muy en específico, sobre todo para aquellas normas de calidad, se utilizaban, pues se utilizan actualmente para muchas mercancías, pero para las de información comercial no. Para las de información comercial, si cumplía con el etiquetado, pues nadie me verificaba en origen. Si cumplía con mi etiquetado en mi fábrica o cualquier otro lado, pues no había esta posibilidad del dictamen, ¿no? Entonces, estos son mis documentos, esto es lo que voy a obtener. Y pues bueno, pasamos a nuestra segunda diapositiva y aquí es en donde se van a dar cuenta qué tanto fue la afectación. Todas estas normas que ustedes ven en esta diapositiva, todas esas normas tienen que ver con información comercial de etiquetado. Estamos hablando de prendas de vestir, complementos, telas, etiquetados en cueros, en pieles, en calzado, en juguetes, en medicamentos, en alimentos, y hay una situación ahí de la NOM 50 que es de información comercial, que es donde entran la gran mayoría de los artículos, ya sean tornillos, vasos de plástico, vasos de cartón, de manufacturas, casi la gran mayoría o la norma oficial mexicana de etiquetado que más fracciones arancelarias agrupa es la NOM 50 de información comercial. Entonces, pues por ahí básicamente la autoridad ya agrupa absolutamente todas las normas de información comercial que se tienen que cumplir de esta manera. Pues básicamente, ojalá y que algunas de sus operaciones de
los que nos estén escuchando, pues bueno, no caigan dentro de estas normas oficiales, porque si no va a ser complejo su disposición y su operación, ¿no? Para las demás normas oficiales mexicanas, que no sea la NOM 50, pues bueno, son muy específicas, es vainilla, es materiales retardantes, son muy específicas, ¿no? Y contempla pocas fracciones arancelarias. Pero la NOM 50, créanme que son muchísimas fracciones arancelarias y no se exceptuó dentro de este acuerdo. Entonces, vamos a tratar, obviamente siempre es tratar de cumplir, tratar de darle a la autoridad los menos elementos necesarios para que nos pueda sancionar. Y recordemos que de hace algún tiempo para acá, hace año y medio, 2 años, las normas oficiales mexicanas de etiquetado ya son regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué pasa si no las cumplo? De alguna manera, la autoridad me va a retener las mercancías hasta que tenga el cumplimiento de ellas, ¿no? Entonces, eso me conlleva también otros gastos dentro de mi operación, ¿no? Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Y es donde les decía esta situación que a mí me pareció un absurdo por completo. Recuerden que puedo cumplir con mi etiquetado una vez que llevando la mercancía a un almacén general de depósito. ¿Cuál es la mala noticia? Que solamente existen 10 almacenes generales de depósito, solo 10 almacenes generales de depósito en todo el territorio nacional que están acreditados como unidad de verificación. Solo 10. Y todos están en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, si tú quieres optar por esta opción de poder etiquetar en un almacén general de depósito, tienes que hacer este gasto logístico de llevar tu mercancía hasta la Ciudad de México. Aproximadamente está un arrastre de este tipo en 30,000 pesos. Y una vez que esté dentro del almacén, obviamente pagar el almacén porque te almacene tu mercancía, la guardia, la custodia, y obviamente también pagarle porque te dé tu dictamen o tu constancia. Y una vez que tú cumplas con esto, sacar tu mercancía del almacén para llevarla a su destino final. Entonces, ¿qué es esto? Son gastos logísticos, gastos operativos que no te vas a poder salvar de ellos, ¿no? Entonces es un absurdo que la autoridad me diga, puedes cumplir en un almacén general de depósito. Lo que no me dice es que nada más son 10, ¿no? Y que todos están en la Ciudad de México. ¿Cuál es la problemática en este momento? En este momento lo que se está viviendo en las aduanas es que la mercancía está almacenada en los puertos, en los aeropuertos, sin poder despacharse. Ha sido complicado obtener estos dictámenes, estas constancias, ha sido muy complicado obtenerlos porque los almacenes y las uvas están excesivamente con cargas de trabajo. Obviamente, por lo que les platico, son incrementos en los sistemas logísticos, en los costos logísticos de mi mercancía, que al final de cuentas van a impactar en mi precio final. Son incrementos en los costos operativos, son insuficientes los almacenes generales de depósito acreditados como UVA para poder darme o dictaminar mi mercancía, y la excesiva carga de trabajo por parte de las uvas, incumpliendo con los tiempos establecidos por la norma, y eso a nosotros nos genera que no cumplamos con contratos que teníamos ya previamente firmados, contratos de cumplimiento, licitaciones que ya teníamos pactadas. Entonces, la situación a 15, 16 días en que se estableció esta nueva disposición, pues obviamente es muy complejo. Ahora, si le sumamos digamos, el tiempo en el que estamos, ahorita la gran mayoría de las empresas que se dedican a las importaciones, pues están aprovechando para traer las cosas que van a vender para la Navidad, para el Año Nuevo, etcétera. Entonces, arbolitos de Navidad, esferas, luces, etcétera, pues no van a poder estar en tiempo en los almacenes de las empresas para poder venderse en la temporada, ¿no?, decembrina. Entonces, la situación es compleja, es por demás de mucho estudio. Es una situación que apenas se está implementando, tenemos escasos días de haberlo hecho y da para mucho más, Y pues bueno, a mí no me queda más que darle las gracias y le dejo la palabra a nuestro ponente experto en materia
de Amparo, el doctor Alcacio. Muchas gracias a todos. Jorge, pues muchas gracias. Yo creo que es una variante exposición y yo creo que, Gerardo, tocaste el tema, diste una introducción magnífica. Jorge nos habla sobre el tema operativo, pero es momento yo creo que de poner las cartas sobre la mesa, ¿no, chicos? No sé qué opinen ustedes, pero es momento de poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que tenemos? Jorge, tú nos planteas, ¿no? Nos planteas un tema donde tenemos un factor económico, un factor logístico y lo más importante, ¿sí? Que desde el punto de vista lo vemos, ¿no? No sé tú qué opines, Gerardo, pero por ejemplo, el tema de contratos, señores y señores, contratos que se nos están venciendo, tenemos una cadena de producción atrás, ¿sí? Que no podemos detener. No sé qué opines tú, Jorge. Sí, la realidad es que está pasando en este momento, se está pasando en este momento que las empresas no pueden contar con sus suministros para poder operar. Entonces, en realidad, la autoridad yo creo que lo veo por el lado del cumplimiento, pero el lado económico se ve gravemente afectado. Gerardo, estamos viendo a nivel internacional una economía que está en constante movimiento. No es lo mismo que antes pedías algo y te llegaba por paquetería, por mensajería, que ahora pides algo por plataformas tecnológicas y ya lo quieres en la puerta, ¿no? Yo creo que es la alternativa para este tipo de circunstancias es, o uno, o te apegas a las reglas, o dos, buscas alternativas. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo, conforme lo hemos estado comentando, detecto que hay muchas irregularidades en el esquema de decir, ok, la norma estaba cuidando ya el impacto que podría tener un incumplimiento a la salubridad, a la seguridad y todo. Y entonces la autoridad tenía la facultad incluso de revisar qué es lo que quiere hacer ahorita dentro de un esquema más o menos noble de revisar las cosas desde el momento en que se introducen a territorio nacional. Se olvida del impacto que puede llegar a tener dentro de la economía nacional. Entonces es cosa de ver cuál es el derecho que pesa más, el que el trabajador no sufra de un posible percance porque la mercancía venga defectuosa o de preservar la fuente de trabajo. Entonces, si hablamos por optar en la segunda, de preservar la fuente de trabajo, no descuidas la primera porque la Secretaría todavía sigue teniendo la facultad de poder revisar el cumplimiento. Tienes una manifestación bajo protesta, es decir, verdad firmada y adjunta al pedimento. ¿Qué es lo que quiere hacer la autoridad? ¿Cuál es el argumento? Entonces, las alternativas que están sonando es, vamos a interponer un juicio de amparo. Vamos a poder hacer a lo mejor algunas adecuaciones en la forma en la que nosotros redactamos el contrato y poner alguna cláusula de exención de responsabilidad para que nosotros optemos por darle cierto permiso de adaptación a la cadena de suministro, porque lo comentabas, doctor, lo comentabas, Jorge, al proveedor se va a sentir muy presionado porque el cliente no va a entender que tiene que adaptar sus procedimientos, que tiene que seguir cumpliendo con las fechas de entrega. Oye, que se modificó la ley, oye, que ya me cambiaron el esquema. Difícilmente en un contrato esté previsto esto como una causa de fuerza mayor. Entonces, lo que estamos orillándonos es a ver el juicio de amparo. Exactamente. Yo creo que la propuesta de esta plática es, bueno, ya identificamos la problemática, vemos que hay un sector que va a ser fuertemente impactado. Nos está platicando Jorge, ¿sabes qué? La autoridad no se está dando abasto, las unidades verificadoras no son suficientemente ágiles para ir a revisar una NOM, que estamos hablando de las 50, cuya exigencia, no les miento, ¿sí? Estamos hablando de tamaño de letra, ¿sí? Tamaño de números. O sea, no es algo tan sencillo como ir y voy y reviso un producto. Ahora, no estás hablando de un solo producto, estás hablando de empresas que muy probablemente traen contenedores completos, ¿sí? Que va a representar. La propuesta en esta plática, y yo creo que sería interesante, es el juicio de amparo, ¿sí? Y es lo que les voy a platicar yo de forma muy concreta, ¿sí? Lo que hemos visto en materia de comercio exterior es que muchas veces las empresas visualizan los medios de defensa como un foco rojo para las autoridades y desatar un ejercicio de facultades de comprobación inmenso, ¿sí? Y que muy probablemente sales perjudicado. Les comparto, eso ya
quedó en el pasado. Ya podemos hablar actualmente que ya en materia de juicio de amparo, las autoridades que defienden no son las mismas ni las que te verifican, ni las que están en puerto, ¿sí? Son de departamentos jurídicos especializados en materia de amparo, ¿sí? Ahora, las auditorías, las facultades de comprobación ya no son aleatorias, señores, ya son focalizadas. Es decir, la autoridad ya no dice, a ver, deja ver a quién elijo, ¿no? Sino ya va focalizado. Entonces, si tu tema de etiquetado viene incorrecto y es detectable fácilmente, ¿sí? Si la unidad de verificación no te tiene identificado, a lo mejor ahí vas a tener un desfase, ¿sí? O si ya viene tu producto y ven de entrada en la validación que no apareces con esa NOM, es evidente que te va a recaer una revisión, ¿no? Entonces, yo la propuesta que a lo mejor pongo sobre la mesa, Jorge y Gerardo, es como sociedad, ¿sí? Unirnos en el sentido de que como sector empresarial, en lo individual, promover o acudir al juicio de amparo. ¿Qué bondades nos da el juicio de amparo? Una, les puedo decir de entrada, ya es un juicio en línea, ya no tienes que acudir a tribunales, lo puedes tramitar desde tu computadora, nada más ocupas la firma electrónica de tu empresa y bueno, le das una entrada. Segundo, tienes un carácter de suspensión que, ojo, si estamos hablando en este tema en específico de la materia de la suspensión, es importante valorar que los productos objeto de la fracción octava del numeral 10 de las reglas van enfocados a aquellos que no son para el consumidor final, que es lo que no cuadra en esta plática, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a exigir el cumplimiento de normas respecto de productos que no van a perjudicar la salud del consumidor final, sino estás enfocándote a productos que van a una cadena de producción, a una prestación de un servicio, a un envase o un contenedor que no va a ser la entrega final? Es lo que no está cuadrando y que va a ser materia del juicio de amparo y que muy probablemente puede ser materia de una suspensión, ¿sí? Y bueno, pues ahí está, ¿no, Gerardo? Es alternativa, no sé qué opines. Claro que estamos en la misma sintonía, mi querido doctor. El juicio de amparo en línea tiene esta bondad que estás comentando. Ya la dinámica de la pandemia nos ha hecho modernizarnos en el sentido de aprovechar todos los medios que están en nuestro favor. Ya no acudir al imprimir y al estar corriendo traslados en el juicio de amparo en línea, pues ya está automatizado todo esto. Y cuando el empresario realmente se anima a subirse al ring de un juicio de amparo, como tú bien lo comentabas, ¿no? No estamos ya ante una autoridad rencorosa, estamos ante una autoridad que lo entiende, que sabe que te vas a defender y que tiene ganas inclusive de tener retroalimentación, porque eso es lo más importante. Cuando no obtiene retroalimentación, no conoce si su medida es efectiva o está entorpeciendo la prosperidad de la nación. Entonces, Fíjate a que partir de eso, aprende. tocas, Gerardo, un punto bastante interesante. Ojo, la invitación a toda nuestra audiencia, vayan y revisen las reformas actualmente del paquete económico. La mayoría de ellas tienen su justificación en sentencias del Poder Judicial, en sentencias de la Suprema Corte, donde dicen, ¿qué crees? Me equivoqué, ¿sí? Ahí está una sentencia y un precedente. Señoras y señores, estamos viendo que actualmente en la composición tanto de nuestro Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿sí? Y judicial lo señalo con cierta mesura, pero estamos en que un proceso, un poder legislativo compuesto por solamente una fuerza política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ocupar estos medios de defensa. Jorge, la pregunta esencial, ¿sí? Partiendo de un concepto de lógica operativa, ¿consideras correcto que se te exija a ti que vas a importar un producto que no va a ser al consumidor final el cumplir con esa norma de etiquetado? ¿En realidad cumpliría su finalidad, que es proteger la salud del consumidor final? No, de alguna manera no es no garantiza que sea esta forma de cumplimiento. Tan solo ayer hacíamos un ejercicio aquí en el despacho con una operación verídica que está en el lado de Manzanillo, y al día de hoy llegó esa operación en los últimos días del mes de septiembre, y al día de hoy, por la logística de traer la mercancía a una almacén de depósito, lleva la cuenta en más de 98,000 pesos, nada más de almacenajes, de logística, de contratos. Entonces,
esa situación se tiene que poder solucionar. Y el juicio de amparo me parece que es una de las opciones en que se puede hacer buen uso de las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición para que se puedan llevar a cabo las operaciones de una manera más ágil, ¿no? Fíjate, Jorge, cómo estás haciendo este ejercicio. Doctor, perdón. Por aquí tenemos una pregunta vía WhatsApp donde nos pregunta la empresa, ¿cuál es el momento idóneo para interponer este juicio de amparo y cuál sería el beneficio que obtendría la empresa en este caso, en caso favorable? No sé si nos pudieran apoyar. Ah, perfectísimo. Yo creo que es muy buena pregunta. No sé qué opinen Gerardo y Jorge, pero bueno, les anticipo un poquito para las empresas que nos están escuchando. Para impugnar a través del juicio de amparo, tomen nota, para impugnar a través del juicio de amparo indirecto esta publicación del Diario Oficial de la Federación del 1 de octubre tenemos 30 días hábiles. ¿Cuándo se vencen? El 16 de noviembre del 2020. 16 de noviembre del 2020. Yo creo que aunado un poquito con el planteamiento que estábamos manejando con Jorge, ¿sí? Las ventajas del juicio de amparo es, uno, señoras y señores, tenemos que generar precedentes como sociedad. Para sí o para no, yo creo que el tema que plantea Gerardo, donde dice, bueno, es que hay que sumar, hay que hacer, ¿no? Hay que retroalimentar a la autoridad para ver si está correcto, si esto no está funcionando y no simplemente decir, lo que me digan, lo hago, ¿vale? Entonces, esa es una ventaja, Margarita. Yo creo que a la empresa que no se la pregunta, es otra ventaja, es el tema de la suspensión. En caso de concederse la suspensión, podría seguir operando sin cumplir con esta disposición hasta en tanto se resuelva si la misma es tutela o protege o reconoce derechos humanos, ¿sí? Que, bueno, pues los sabemos, están tanto en tratados internacionales como en nuestra Constitución reconocidos. Entonces, sería esa una materia bastante interesante. Y lo más importante, yo creo que es el poner en movimiento ese poder judicial para que haga esos análisis. Y si estamos viendo que un poder legislativo está integrado de un solo color, no siga esa misma inercia, sino como sociedad, poner límites, poner topes y exigir, bueno, el respeto a nuestros derechos. Hombre, estamos hablando, Jorge, 98,000 pesos al día de hoy, ¿sí? Es una cantidad bastante considerable para cualquier empresa. Si están de acuerdo, invitamos a nuestra audiencia, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer alguna intervención, ya sea vía chat o vía nuestro WhatsApp, con todo gusto los ponentes estarán disponibles para apoyarles con sus dudas. No sé si alguien quiera intervenir por ahí. En lo que tenemos alguna preguntita ahí de algún participante, fíjate que una de las cosas que son, digamos, hasta ilógicas, ¿no? Las empresas, había una empresa que me decía, oye, es que yo importo estos tornillos porque hago alcancías, ¿no? Entonces los tornillos los utilizo para asegurar mis alcancías. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que ya no puedo importar mis tornillos sin cumplir con la norma. Pues sí, la realidad es de que sí los puedes importar, pero ahora ya de otra manera. Yo sé que no vendes tornillos, pero tienes que cumplir ahora con la norma, ¿no? Son de las cosas ilógicas, ¿no? O sea, otro cliente me decía, yo importo vasos de cartón en donde tengo un restaurante, importo mis vasitos de cartón para que darle ahí a mis clientes su cafecito o su agüita, ¿no? Entonces, yo importo esos vasos de cartón. Yo no vendo vasos de cartón, son para mi servicio de comida. ¿Tengo que cumplir con la norma? Sí, tienes que cumplir con la norma, tienes que cumplir con la norma de etiquetado, aunque no vendas vasos de cartón. Entonces son, digamos, de las cosas ilógicas, de las cosas que están dando muchos tropiezos en materia de comercio. Son esos planteamientos, Jorge, los que tenemos que hacer ante el juez de distrito y decirle, oye, ¿de qué forma me está afectando mis derechos económicos como empresa al exigirme mayores requisitos y de qué forma estos mismos tutelan el bien jurídico que es la salud del consumidor final? Y es donde evidentemente podemos advertir que el juez va a tener que hacer análisis y decir, a ver, tú como empresa o te exijo el cumplimiento de determinadas regulaciones cuyo fin en realidad
seamos sinceros, no tutelan la salud del consumidor final, que es la naturaleza de las normas. Exactamente, y de ahí, por ejemplo, en lo que alguien se anima a preguntar, estaríamos en el escenario de decir, ok, ¿por qué solamente hay 10 almacenes generales de depósitos acreditados en todo el territorio nacional para poder dar cumplimiento en este esquema que nos están proponiendo? No quisiéramos pensar mal para no acertar, pero la realidad también es que la propia autoridad necesita la retroalimentación de los gobernados y de quienes le está aplicando el supuesto de ley. Íbamos a una conferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando auditó a los agentes aduanales y decían, oye, es que a mí me ha servido el poder hacer las verificaciones de conformidad a partir de los medios de defensa que interponen. Corrijo la situación para saber qué es lo que voy a pedir y cómo lo tengo que pedir. Entonces, si la propia unidad de inteligencia financiera reconoce que es la metodología con la que la autoridad va a reaccionar, en este nuevo esquema de disposiciones es importantísimo decirle a la autoridad que está equivocada o que se puede hacer mejor las cosas. Tenemos por aquí una pregunta de nuestra audiencia. Alejandro García nos pregunta para el licenciado Jorge, ¿las CIMEX tienen que cumplir con este esquema? Y si es así, ¿de qué forma? Por favor. Gracias, claro que sí. No, en este caso las CIMEX quedaron exceptuadas de este esquema. Ellas pueden seguir importando sin cumplir con la norma oficial mexicana de etiquetado, a menos, y aquí hay que poner atención, que hagan el cambio de régimen, que en lugar de utilizarlo como temporal, decidan cambiar el régimen a definitivo. En ese momento sí tienen que cumplir con la norma de etiquetado, y ese es el momento del cumplimiento. Pero las CIMEX quedaron exceptuadas. Aquí hay otra situación que es, digamos, discriminatoria, porque las empresas con programa PROSEC, aunque su mercancía venga en definitiva, aunque hagan un pedimento de importación definitivo, ellas están también exceptas del cumplimiento de la norma. Entonces, si es discriminatorio, si tienes PROSEC, está bien, pásale con tus mercancías, no importa, aunque vengan definitivas. Pero si no eres PROSEC, cumple con todo lo que te estipulé nuevamente, ¿no? Ok, aquí en pantalla tenemos los datos de contacto para nuestra audiencia. Más de alguna empresa estará expuesta al cumplimiento de estas normas. Tenemos los datos del licenciado y doctor Rodolfo Alcacio, del licenciado José Gerardo, y finalmente el licenciado Jorge. Por ahí tenemos tanto la parte de los correos electrónicos, info@alcaciofiscalistas.com, josegerardo@sergen.com, jorge.montesioca@yai.com.mx. Agradecemos enormemente el habernos acompañado esta tarde. Esperamos poder seguir contando con este tipo de charlas que nos benefician mucho para todos los usuarios y en este caso empresas sujetas a este tema. Y no olviden ponerse en contacto con nosotros. Cualquier duda podemos atenderla vía WhatsApp, vía web. Y bueno, tenemos por aquí la última pregunta. Creo que al final varios estuvieron animando. Nada más vamos a responderla rápidamente. Carla dice, mi pregunta sería, si no existen tantos almacenes, ¿sería como una opción nueva? Y el que existan tantos contratos de por medio no es como ilógico. Creo que por ahí ya lo habían comentado. No sé si alguien guste cerrar brevemente con algún comentario. Sí, digo, es un absurdo que solamente aquellos almacenes generales de depósito que estén acreditados como unidad de verificación puedan darte tu dictamen o tu constancia. Es absurdo. Lo que ahora van a tener que ponerse a chambear muchos de los almacenes generales de depósito es en que los acrediten como unidad de verificación para que estén en la opción de poder etiquetar el territorio nacional. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos. Esperamos haber cumplido con el objetivo de esta tarde y que tengan un excelente fin de semana. A nombre de nuestros ponentes y de una servidora, agradecemos